La fe es lo más lindo de la vida. Es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Su estudio se centra en la argumentación racional y contribuye al pensamiento crítico y reflexivo. Además, es sumamente importante, no solo por su constante actualización, sino porque proporciona una mirada holística a los problemas más coyunturales. Por eso, hoy hablaremos sobre la filosofía. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La filosofía sirve para entender el mundo que nos rodea, y es que desde siempre la humanidad se ha planteado cuestiones relacionadas a su existencia, la verdad, el conocimiento, etc. Debido a ello, la filosofía se divide en ramas que se ocupan de temas como la metafísica, la epistemología, la religión, la ética, la lógica, la política y hasta la ciencia. Sin embargo, la filosofía no solo sirve para darle una mirada crítica al pasado, sino también para generar corrientes de pensamiento disruptivo que tengan un impacto en el futuro. Vivir sin filosofía es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás. René Descartes, filósofo y matemático. La filosofía ha sido fundamental en la construcción del pensamiento a lo largo de la historia. Aristóteles, por ejemplo, fue el primero en analizar las diferentes maneras de argumentar. Giordano Bruno cuestionó las percepciones cristianas respecto al sol y el universo, aunque eso le costara morir en la hoguera a manos de la Inquisición. John Locke hizo una enorme contribución a la historia política cuestionando el rol del Estado en una época en la que el absolutismo era la norma, sin mencionar el aporte que filósofos como Immanuel Kant hicieron para las concepciones que tenemos sobre la ética. No menor ha sido la contribución de la filosofía para la ciencia, pues, como toda teoría científica está guiada por procedimientos lógicos, la filosofía también ha resultado básica para el proceso científico. De hecho, la filosofía puede apoyarse en la ciencia y la ciencia en la filosofía, complementándose. Aunque no siempre es así. Y es que es válido admitir que existe mucha filosofía dogmática, anticientífica y escrita de una manera innecesariamente oscura. De la filosofía griega interesa sobre todo la figura de Sócrates, sus diálogos sobre la democracia ateniense y cómo organizarnos mejor políticamente, el relativismo, los sofistas y Platón, porque nos proyectamos en esa época, pero también el hedonismo y el escepticismo. Un segundo gran centro de interés es la Ilustración, porque es el inicio del Estado moderno, el progreso de la humanidad y el momento en el que surgen las ideas que han regido el mundo hasta hoy. Y por último interesa la posmodernidad, el relativismo y el pensamiento débil. Jorge Ubeda, director académico de la Escuela de Filosofía de Madrid. Imagina distintas agrupaciones de filósofos que comparten las mismas ideas, tendencias o pensamientos con una manera de hacer filosofía en común. Se podría decir que ellos se encuentran agrupados en una misma corriente filosófica. Para poder comprender esto de mejor manera, vamos a dar un repaso por las más importantes. Idealismo. Sostiene que la base de la realidad es el pensamiento y que la materia es una producción del mismo, es decir, que los objetos no existen sin una mente que los haga posibles. Aquello que percibo son ideas de la mente. Si no lo percibo, no existe. Realismo. Defiende la existencia de objetos independientemente de la conciencia que las observa. Las cosas subsisten al margen de si el humano las percibe o no a través de los sentidos. Escepticismo. Para esta corriente, la razón y los sentidos carecen de fiabilidad, por lo que no existe nada que pueda ser afirmado o negado con firmeza. Estos pensadores dudan de todo: la validez de los juicios, la capacidad humana, los valores externos, etc. Dogmatismo.
Se sustenta en la posibilidad de la razón humana en conocer toda la verdad e interpretar la realidad. Un dogmático confía ciegamente en la razón sin admitir sus límites. Relativismo. Niega la existencia de verdades absolutas e independientes del hombre. La verdad, al igual que la define el subjetivismo, depende del individuo que la experimenta y también de los diferentes factores externos que influyen en el conocimiento. Asimismo, considera que todas las formas de interpretar y entender el mundo tienen la misma validez. Subjetivismo. No asume verdades absolutas o universales. De hecho, sostiene que el conocimiento depende de cada individuo. Por tanto, la verdad o falsedad de los juicios depende del sujeto que las conoce y juzga. Empirismo. Considera que el origen de todo conocimiento se fundamenta en las experiencias propias, sean internas o externas. Además, sostiene que fuera de ellas solo existe la especulación. Racionalismo. Considera que la razón es el origen del conocimiento, es decir, solo podemos considerar como cierto aquello que parte del propio entendimiento. Criticismo. Esta doctrina busca demostrar que el conocimiento parte de la experiencia, pero que necesita de la razón para poder complementarse. Pragmatismo. Relaciona la evidencia con el significado de las cosas, por lo que deja de lado la metafísica para centrarse en la experiencia sensible. Define como verdadero aquello que es útil, sosteniendo que no hay verdades absolutas y sus criterios para juzgar la verdad se fundamentan en los efectos prácticos. Historicismo. Sostiene que la historia tiene un papel fundamental para comprender a las sociedades y la naturaleza humana, así como los fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos. Fenomenología. Su método parte de la descripción consciente, es decir, sin atenerse a suposiciones o preconceptos. Existencialismo. Postula que la existencia precede a la esencia, es decir, que el ser humano no tiene naturaleza que le lleve a ser de una manera determinada, sino que tiene la libertad de hacerse a sí mismo. Puede tomar sus propias decisiones frente a las situaciones que se le presenten y, de esta manera, su esencia. Positivismo. Se fundamenta en los hechos, en las experiencias y no en las ideas abstractas. Por este motivo, los filósofos positivistas defienden el papel de las ciencias naturales, cuyo método puede ser trasladado al estudio de la sociedad. Estructuralismo. Su método está basado en el estudio de la independencia e integración de las partes dentro de un todo, es decir, las unidades mínimas que constituyen las estructuras de los fenómenos, además de las relaciones que existen entre ellas. Escolástica. Busca conciliar la razón con la fe. Cinismo. Esta corriente propone que la felicidad se encuentra fuera de las cosas efímeras como los lujos o el poder. De hecho, señala que la felicidad se consigue mediante la virtud y una vida simple, ajena a lo que, socialmente, te dicen que debes hacer para ser feliz. Epicureísmo. Postula que aprender a dominar los placeres, en vez de que los placeres lo dominen a uno, es el camino hacia la sabiduría. Estoicismo. Sostiene que la sabiduría radica en la capacidad que tiene el ser humano para conseguir la felicidad sin que ésta dependa de nada ni de nadie. Humanismo. Coloca al ser humano como el centro de la naturaleza. Por ello, pretende comprender cómo actúa, sus pensamientos y capacidades para dar sentido racional a la vida. Por su carácter multidisciplinario, la filosofía tiene mucho que aportar en campos como la ecología, derechos humanos, interculturalidad, ingeniería genética o sistemas productivos. Por eso, sin lugar a duda, la filosofía ocupa un lugar muy importante en cuanto a las reflexiones sobre política. De hecho, si tomamos en cuenta que los seres humanos se organizan basados en sistemas de creencia, comprendemos que su aporte ha sido fundamental en la evolución del pensamiento político al promover cuestionamientos constantes y, con ello, el cambio de ideas. Por ejemplo, imaginemos lo revolucionario que fue Thomas Hobbes al afirmar que el poder político no deriva de Dios, sino de un contrato social. Estamos hablando de una época en la que los estamentos y el poder del rey se justificaban por designio divino.
Fue con este reconocimiento que las personas cuestionaron su rol de súbditos para convertirse en ciudadanos. Otro ejemplo podría ser el de René Descartes al afirmar que todos los hombres, por naturaleza, tienen la capacidad de razonar o juzgar, lo que abrió camino a la Revolución Francesa, sin mencionar los diversos acontecimientos políticos que sacudieron el siglo XX debido a las ideas de Karl Marx. La política sacrifica a los hombres a un fin, caen los hombres por una idea. La decadencia de Occidente, Oswald Spengler, filósofo e historiador. La filosofía política es una de las tantas ramas que tiene la filosofía y lo que hace es ocuparse de cómo deberían ser las relaciones entre los individuos y la sociedad, incluyendo cuestiones como el gobierno, la política, las leyes, la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos, el poder político, las diferentes formas de aplicar el código legal, qué hace a un gobierno legítimo, cuándo lo pueden derrocar legítimamente, etcétera, etcétera, etcétera. Es con esto que se le da forma a las diversas teorías políticas. Tenemos un video hablando sobre esto. Pásate por él al terminar este video. Llegado a este punto, te toca a ti. Déjame en los comentarios qué opinas sobre la filosofía. También, si el video te gustó, déjame un like. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos video todos los domingos. Hasta la próxima.